Muy buenas, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? La gente que está viendo la cueva de Bruce no sabe lo que es que ha pasado, pero que ha pasado es de nicho, no tanto como la cueva de Bruce. Esto es de nicho, nicho, nicho. Buenas noches, bienvenidos a lo siguiente. Vas a hacer eso con todas las cosas que hago. No, ya paro aquí. Muy buenas y bienvenidos a la cueva de Bruce. Hoy tenemos un invitado especial, padrino de este canal. Gracias a él tengo las más visitas que he tenido jamás en este canal, que fueron con los especiales de Batman. Uy, qué Que divertido. hicimos, que bien nos lo pasamos. Sí. Y hoy viene porque tenemos una espinita clavada en el corazón. Que es que no hemos hablado lo suficiente de Venom. Yo no he hablado de Venom en general. Soy Juan Sanguino, algo que Carles no ha explicado. Porque yo Y quiero hablar de Venom porque quiero hacer un poco de justicia con Venom, que creo que es una película muy maltratada. Y que... Entre otros por mí. Bueno, pues entonces vamos a empezar un poco explicando... Espera. Cabecera. ¡Ah! Pero no sabía que había cabecera todavía, pensaba que la había quitado. No, ahí está. Pues yo quiero empezar hablando de cómo surge este proyecto y luego de su repercusión y luego ya hablamos de la película en sí. Pero como es casi tan interesante o más interesante todo lo que rodea a Venom que la propia película en sí, su existencia es mucho más comentable. Hay que hablar que es el resultado de un momento que Amy Pascal, la expresidenta de Sony, no va a olvidar nunca más. Musa de Carles Cuevas. Musa de Juan Sanguino. Más tuya que mía, ¿eh? Es una persona que acabamos mencionando muchísimo. Pues Amy Pascal era la presidenta de Sony. Y ella era una mujer, pues, una ejecutiva de Hollywood muy a la antigua usanza. Sí. Era una señora que creía en hacer grandes películas. Ella, por ejemplo, luchó mucho por el proyecto de Steve Jobs. Decía que era el ciudadano Kane de su generación. Si bien yo creo que el ciudadano Kane de nuestra generación es la red social, Steve Jobs sí que se acerca bastante en cuanto a la ambición de la película. La cuestión, Amy Pascal podía tener muy claro lo que ella quería y qué películas quería hacer, pero lo que demostró el hackeo de los mails de Sony es que no tenía ni idea de que quién era Spider-Man, quién era toda esa gente y qué podían hacer con ellos. Ese es el final de la historia, en realidad. El principio de la historia es cuando Marvel estaba absolutamente arruinada y vio en la licencia de sus personajes de cómic para adaptarlos al cine una ventana de negocio. La única salvación, de hecho, si no llega a ser por esa venta a la baja de derechos de personajes que hizo Marvel pasado el boom de los 90, después de que Stan Lee la arruinara, hay que decirlo. Está mal hablar mal de los muertos. Está mal hablar, pero la cosa es así. Stan Lee arruinó Marvel, prácticamente desaparece si no fuera porque vendieron a bajo precio sus licencias partiditas a varios estudios de tal, no habría sobrevivido a hoy en día, que está muy bien y está estupenda y está maravillosa. Total, que Marvel fue a varios estudios y al final se entendieron muy bien con Sony. Y Sony les dijo, os doy 15 millones de dólares por los derechos de Spider-Man. Estamos hablando del año 98-99, cuando James Cameron iba a dirigir Spider-Man. Bueno. Y que de hecho James Cameron está acreditado como co-guionista de Spider-Man. He leído el guión. ¿Ah, sí? No el guión, he leído un resumen de lo que iba a ser la película de James Cameron. ¿Y qué tal? Bueno, alegorías con el semen y el lanzatelarañas, despertar sexual... Es que en Avatar ya había un poco un rollo de te conecto al árbol y a la vez te estoy dando por culo. Iba un pelín más allá de lo que todos nos hubiéramos imaginado de una peli de Spider-Man, más allá de lo que fue Sam Raimi, que no es un director cobarde. No, pero bueno, a él le gusta más el rollo pues aventurilla serie B, sobre todo se ve mucho eso en la segunda, que ya comentaremos cuando hagamos análisis de la saga de Spider-Man. Que lo haremos. Pero el caso es que dijo Sony, os doy 15 millones de dólares por Spider-Man. Para que nos hagamos una idea, Spider-Man acabó recaudando 800 millones. ¿Cómo de desesperado tenía que estar Marvel en ese momento? Ya te lo digo por otra parte, hay que tener en cuenta que venimos del fracaso de Spawn y de Batman y Robin.
Es decir, si esa negociación hubiese ocurrido después del éxito, por ejemplo, de X-Men Ujú. en el año 2000, que fue mucho más taquillera de lo que se esperaba y mucho mejor película de lo que yo creo que la mayoría de la gente recuerda, la primera de X-Men, que también podemos hacer otro vídeo de... Porque todos queremos hacer especiales sobre Bryan Singer. No, sobre Bryan Singer no, sobre sus películas. Eso es su obra. Eh, Separamos autor y obra. De hecho, puedes ver las películas de Bryan Singer jugando a adivinar ¿A qué extra? a qué extra que sale por el fondo le metió mano. Ya. En Comportamiento Perturbado hay una escena en la que salen un montón de chavales duchándose. Bueno, que nos desviamos. La cuestión, por cierto, Sony estuvo a punto de hacerse los derechos no solo de Spider-Man, sino de todo Marvel en ¿Sé general. que ahí es donde voy? Lo que Ah. pasa es que divago mucho. Ya. Entonces dijeron 15 millones y Marvel dijo, oye, ¿qué os parece si por 25 os damos Spider-Man, pero también Thor, Capitán América, La Vida Negra, Iron Man, todo menos Hulk, que tenía los derechos en aquel momento Universal? Y Sony dijo, nada. Seguramente Amy Pascal. Dijo, Spider-Man, solo Spider-Man. ¿Esa gente quién es? Claro. Eso no funciona jamás. Así es. Entonces ellos hicieron la primera película de Spider-Man, lo petó, la segunda lo petó más todavía, la tercera lo petó más que ninguna de las anteriores, a pesar de que era absolutamente deleznable. Y... La volví a ver hace poco y, como en todas las pelis, fuimos muy duros con es que ella. la segunda era muy buena. Es que la segunda era maravillosa. La tercera simplemente es que se intentó meter demasiadas cosas. Claro. Entre esas cosas que se intentaron meter en la tercera película de Sam Raimi de Spider-Man está Venom. Es verdad que salía Eddie Brock. Eddie Brock y la Qué bien primera traído, aparición de... ¿Has visto? De hecho hay una cosa que está todavía mejor traída. Qué buen narrador eres. Tengo una teoría sobre Venom y antes de que sigas, porque tiene que ver con lo que has dicho. Venom al género de películas de superhéroes actual es el equivalente a lo que fue Venom en el mundo de los cómics en los años 90. Fue una etapa de los cómics que a mí me echó de leer cómics, porque era una etapa en la que los guiones no tenían ninguna importancia, que lo importante era solo la estética, una estética súper agresiva, súper bestia, súper over the top y muy masculina, muy violenta, muy chunga, y las historias dejaron de tener importancia. Creo que el género de superhéroes está llegando a sus propios años 90 y Venom es un ejemplo de ello. Aquaman es un ejemplo de ello, una película donde lo último que importa es el guión y lo que le pasa a los personajes, y me da un poquito de miedo de que justamente estas sean las películas que más están funcionando en taquilla. Por otra parte, también puede ser que se esté diversificando el contenido de los superhéroes. Una vez la gente asimila que no hay solamente un Spider-Man y que no hay solamente un Thor y que no hay solamente un Bruce Wayne, se puede jugar y se puede hacer de repente una película de Joker por 50 millones de dólares que, Sin es más, Batman, sí. que es más thriller que blockbuster. Yo creo que si bien se seguirán haciendo los Venom y los Aquaman, también por debajo va a haber otro tipo de historias de superhéroes más complejas o más de Pero nicho. es que ahora mismo los superhéroes complejos están en Vengadores Infinity War, que es lo que nunca nadie se habría imaginado. Bueno, complejos. Complejos. Chico, les pasan cosas. Claro, porque tiene que pasar algo durante las 3 ¿Qué horas. le pasa a Eddie Brock? Pues ahora vamos ahí, sí que todavía estamos hablando del contexto. Vale, el contexto. Total, que Spider-Man 3 la gente acaba tarifando, no entre sí, pero sí con la propia saga. Sam Raimi no quiere volver, Tobey Maguire ya está muy mayor, Kirsten Dunst ya está volviéndose loca con Lars von Trier en Melancolía, y como Spider-Man 3 es de 2007 y si no estrenaba en 2012 algo, perdía los derechos, pues hicieron The Amazing Spider-Man, que se llama aquí El Increíble Spider-Man. Ni idea, como lo veo todo en inglés, perdón. No, pero... Bueno. Pero se ha conocido siempre como The Amazing. La de Andrew Garfield y Emma Stone. La película no le gusta a nadie, pero recauda tranquilamente 700 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que Sony no es capaz de sacar beneficio de esos 700 millones de dólares porque una cláusula en el contrato con Marvel indicaba que todos los beneficios del merchandising iban a ser para Marvel. Uh-huh.
Entonces, lo que es de la película en sí, con lo caras que son y lo caro que es promocionarlas, pues al final sacaban 15-20 millones de beneficio. Hacen la segunda, El poder de Electro. Un desastre. Qué desastrosa, a pesar de que toda la parte de comedia romántica entre Emma Stone y Andrew Garfield sí que Yo no funciona. la soporto. A mí me parece que A funciona. mí me parece que es una película metida dentro de otra película. Sí, bueno, probablemente más de 2 películas hay ahí. Entonces, eso es desastroso y Marvel le propone a Sony hacer una colaboración. Inciso, en ese momento Sony estaba empezando a venirse arriba y a hacer planes para un universo compartido de Spider-Man, porque de los villanos de Amazing Spider-Man 2 iba a salir su propia versión de una peli solo de villanos, y ahí empezaron a planear... Bueno, de hecho, la última escena de Amazing Spider-Man 2 salía Rhino. Salía Rhino, interpretado por Paul Giamatti. Sí, eran planes para hacer creo que son los Siniestros 6, los malos de Spider-Man. Los 6 siniestros, sí. Y estas cosas, o sea que ellos ya se habían venido arriba y se les cayó todo con esto que va a contar Juan ahora. Es básicamente la razón por la que ha venido a hacer este programa, porque esto le encanta contarlo. Lo del sándwich. El hackeo. Ah, bueno, espera, que no llegó al sándwich. Kevin Feige, que es el productor de todas las películas de Marvel y que está nominado por Black Panther este año, fue personalmente a casa de Amy Pascal y le dijo: Amy, yo quiero lo mejor para Spider-Man. Y creo que lo mejor para Spider-Man es hacer una colaboración entre Sony y Marvel para integrar a Spider-Man en el universo de los Vengadores, pero que sigáis siendo vosotros la distribuidora de la película. Y Amy Pascal, que probablemente tenía su tercer gin tonic de la mañana en la mano, ¿Quién me puede culpar? le tiró un sándwich que se estaba comiendo a la cara y le dijo: vete de mi puta casa, Kevin Feige. Y esto es real porque salió en los hackeos de Sony. Cuando el gobierno de Corea del Norte, de verdad que esta historia no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué Pero es el momento? mundo en el que vivimos. qué momento para estar vivo. Cuando el gobierno de Corea del Norte hackeó y publicó todos los emails internos de Sony porque Sony se negó a cancelar la distribución de la película de Interview, se llama así, ¿no? Sí, con James Franco y Seth Rogen. Y Seth Rogen, sí. Todos descubrimos lo que había pasado ahí y descubrimos anécdotas maravillosas, como por ejemplo que Amy Pascal estaba obsesionada con hacer Cleopatra con David Fincher y Angelina Jolie, y Scott Rudin le decía: mira, el guión tiene 240 páginas, Angelina ha dicho que se ha leído 30 y que le ha encantado. Yo no voy a invertir 100 millones de dólares en una película porque Angelina Jolie haya leído 30 páginas y le haya gustado mucho. Y Amy Pascal decía: bueno, a ver, es verdad que Angelina es un poco una niñata malcriada, pero podemos... Claro, es que estamos hablando de una época además que la gente utilizaba los mails como ahora utilizamos el WhatsApp. Claro. Para 3 frases claro. Y hablar súper... Decía, porque vamos a su casa a comer, hablamos de la película, vemos a Brad, estamos con los niños. Entonces Scott Rudin le decía: mira, Amy, a ti te gusta mucho el mamoneo con los famosos y yo lo que quiero es hacer películas. Entonces, esto no va a salir adelante. Y así un montón de historias. O como por ejemplo cuando intentaron convencer a DiCaprio de que hiciera Steve Jobs bajo el argumento de: así por fin vas a ganar el Oscar. Que es como: mira, yo no conozco a Leonardo DiCaprio, pero sé que esa frase no va a hacer que sea su amigo. no es la estrategia para convencerle de nada. Oh, pobrecito Leonardo, que no tienes un Oscar. O sea, es una cosa de Twitter, pero vamos, directamente a Leonardo, vamos, yo creo que ni contestó el email. La cuestión, entre todos los mails y entre todo lo que descubrimos de las entrañas de Sony, una de las cosas que llamó mucho la atención y que quedó clarísimo para el resto del mundo es que Sony, y Pascal en concreto, no tenían ni idea de qué hacer con Spider-Man. Que iban a poder hacer lo siguiente. Y eso propició que la oferta inicial de Kevin Feige de repente volviera a estar sobre la mesa y la aceptaran. ¿Y por qué lo aceptaron? Primero, porque no podían enfrentarse a un tercer Spider-Man. Segundo, porque todos los beneficios de la película seguían siendo de Sony, pero a la vez Marvel se beneficiaba no solo del merchandising, sino de tener el bombazo de estrenar el nuevo Spider-Man en Capitán América Civil War, sino que a Amy Pascal, a la que habían echado a patadas de Sony después de leer los mails, literalmente la echaron por los mails, ella había otra clausulita en el contrato que decía que independientemente de lo que pasara entre Sony y ella siempre iba a ser la productora
de todas las películas de Spider-Man. De todo lo relacionado con Spider-Man. Y por eso, cuando el próximo 21 de febrero Spider-Man, un nuevo universo, gane el Oscar a la mejor película de animación, Amy Pascal va a subir al escenario con todas sus pieles. Sí, y con su pelo imposible que le crece aquí. Sí, ves, yo creo que esos pelos es de mentira. Todo lo que ella lleva es absolutamente de mentira. Y se va a llevar un Oscar porque ella es productora de Spider-Man, un nuevo universo. Y la tendremos vindicada. Yo creo que se cierra el círculo ya en ese momento. Es una de las historias de Hollywood favoritas. Pero bueno, vamos al lío. El contrato que se montaron Marvel y Sony les dejaba en una posición aparentemente súper poco ventajosa para Sony, porque colaboraban en la creación de un nuevo Spider-Man, pero no podían hacer uso de él para su propio universo. Y ahora mismo no hay ningún estudio en Hollywood que no quiera tener su propio universo compartido. Y de repente Sony se encontraba con que el protagonista de su franquicia no lo podían usar. ¿Qué hacer? Pues muchos pensábamos que no iban a poder hacer nada. Pues anuncian Venom. Bueno, anunciaron Venom, anunciaron La Gata Negra. La Gata Negra, anunciaron de todo. Anunciaron de todo, nada de eso tenía ninguna pinta. De hecho, ya se han caído la mayoría de estos proyectos, pero Venom seguía adelante. Que era el gran misterio, sobre todo para lo que nos gusta esto, es ¿cómo vas a hacer una película de Venom? Que Venom básicamente es un traje de Spider-Man enfadado. ¿Cómo vas a explicar esa historia sin tener a Spider-Man? Pues sujétale la cerveza de Amy Pascal porque lo han conseguido. ¿Lo han conseguido cómo? No explicando ninguna historia. Exacto. Venom es una película en la que realmente no va de nada, ¿No? en la que realmente no ocurre nada, y sin embargo ha recaudado 855 millones de dólares, convirtiéndose en la sexta película más taquillera de 2018. Sí. Ahora bien, pasa algo parecido con Transformers, que son películas que en realidad fracasan en Estados Unidos, pero hacen tanto dinero en China. Ya, pero es que ni siquiera ha fracasado en Estados Unidos. Ha hecho 200 millones, es muy poco. Bueno. 200 es números de la Liga de la Justicia. Ya. Ten en cuenta que la película costó 200 millones de dólares. ¿Qué pasa con China? Esto podemos dejarlo para el final. Vale. Porque vamos a ver la película ya, porque es que si no vamos a hacer una introducción. Porque China podemos hablar de Aquaman también y podemos hablar de... Pero China es mucho, ¿eh? Ya, es que... Es muy fuego. Y nos viene fatal. Venom, la pelícla protagonizada y creada a mayor gloria y echada para adelante básicamente por una sola persona, que es Tom Hardy. La película narra las aventuras de una especie de Peter Parker mal parido, que es Eddie Brock. Pero Peter Parker era fotógrafo y este es más de reportero, es más de periodismo de raza. Periodismo de raza que bebe, que come mal, pero que no cuentes la historia, que si no hay historia. Bueno, es un Peter Parker que acaba adquiriendo unos poderes arácnidos porque sí, porque no hay nada que indique porque tiene que ser arácnidos. Bueno, ya no lo son. Como abstracta. Sí, es que no pueden concretarlo. La diferencia, básicamente, entre el veneno que conocía todo el mundo y el veneno que han presentado en la película es que Veneno adquiría su personalidad, sus poderes, sus telarañas y su símbolo y todo por estar asociado a Spider-Man. Como aquí no está asociado a Spider-Man, simplemente es porque sí. Porque es negro y tira cosas. Pero él también hablaba con un monstruo. No. Peter Parker consiguió en un momento que estaba fuera del planeta un traje nuevo. Dijo, ¿qué traje más chulo que se adapta a mí, que parece que piensa solo? Esto le podría haber hecho sospechar. Que tira telarañas solas. Qué guay, me lo voy a quedar y encima voy de negro y mola un montón. A todos los niños que lo leímos ese cómic nos flipó. Luego, al cabo del tiempo, los Cuatro Fantásticos le hicieron ver que ese traje no era un traje, sino que era un ser vivo. Por aquello de que pensaba por sí mismo. Sí, y al final se acabó separando del traje que se lo quería comer. Vamos, la historia que vimos en Spider-Man 3, Sam Raimi, es básicamente la historia de Venom. Pero Eddie Brock... Y al cabo de unos años, Todd McFarlane, uno de los grandes adalides de este cómic de los años 90, hipertrofiado, violento, del que hablábamos antes, recuperó el traje, se lo metió a ese pobre Eddie Brock, que es un reverso tenebroso de Peter Parker, es rival suyo en el Daily Bugle, es un tío amargado, envidioso. A Peter Parker todo le sale mal, porque todo le sale mal.
pero es que a este hombre le sale mal y le queda un pozo de amargura. Y ese personaje se convirtió, junto con el alienígena este del traje, en Venom. Un poco el Grimes de Homer Simpson. ¿Te acuerdas de Grimes? Grimito. Sí, sí, ese señor que le sale todo mal y que acaba... Y que lo lleva mal. Y lo lleva mal, exacto, porque a Peter Parker le sale todo mal. La mala suerte Parker es un concepto que se maneja en los cómics. Pero lo lleva con... Es un héroe. Él es vivaracho. Es un héroe, se levanta Pero y... responde mi pregunta, Carles. ¿Qué? ¿Eddie Brock dialoga, tiene conversaciones con el traje? No, el traje se pasa... Ahora ya sí. Ahora en este momento en los cómics Venom O sea que ya la habla. película ha sacado esa Sí, idea, la ha sacado sí, de sí, ahí. sí, Vale. sí, sí, y de hecho Venom, los cómics de Venom, ahora mismo son uno de los grandes bazas de dinero de Marvel, cosa que tampoco me voy a explicar porque Venom me parece poco interesante hasta en el cómic, pero bueno, vende y ha pasado por todas las etapas, ha sido héroe, ha sido antihéroe, se pelea con su huésped, ha tenido varios huéspedes, se ha dividido, ha tenido hijos de alguna manera, quiero decir, hay Mira, todo un universo. pues tiene que hacerte una vida, como cualquier otro. Pues claro, porque algo tendrá que hacer ya que está en este planeta. Hasta los simbiontes alienígenas tienen ganas de tener hijos, un coche y una hipoteca. Totalmente, como bien descubrimos en la película. El éxito de esta película viene principalmente porque se estrenó en un momento en el que no había más blockbusters. Se estrenó en Totalmente. octubre, muy buena fecha. Y porque al final a la gente lo que les suena lo va a ver. Y la trama de Venom en la serie de dibujos de Spider-Man que echaba en Antena 3 los fines de semana era de las mejores tramas. Sí. Y era como 6 o 7 episodios, estaba muy bien y eso a la gente se le queda. ¿Por qué? Porque el simbionte como concepto es una cosa que mola mucho. Sí, sí, y porque por edad, los niños que en los 90 veían esta serie o leyeron esos cómics, ahora mismo es la gente que es más probable que se vaya a un cine un sábado por la tarde. Si lo entiendo, demográficamente es el momento justo para presentar Vale. Venom. Entonces, a mí la película me ha gustado. Sí, me ha gustado por los motivos que voy a enumerar a partir de ahora. El Venga. número uno es porque yo la he visto hace muy poquito, ya está en alquiler para... Sí, claro, esto lo hacemos aparte para que Juan hable porque ya ha salido la edición especial, Blu-rays, Y creo que está para alquilar esto. en Rakuten. Sí, sí, también. está por todos lados ya. Y entonces, la vi después de que todo el mundo no solamente le tuviese malas críticas, que tiene un 28% de críticas positivas en Metacritic y un 4,4 de media, no solamente por las malas críticas, sino que se ensañaron con ella, se rieron de ella. Pues una cosa que pasa con algunos blockbusters, como por ejemplo Príncipe de Persia, John Carter, Liga de la Justicia, Liga de la Justicia. Hay blockbusters que se Jupiter generan. Ascending. Jupiter Ascending. Hay blockbusters que se genera una narrativa que igual que por ejemplo igual con Tomorrowland o con Una arruga en el tiempo tampoco se rieron tanto de ella por los motivos que fueran, teniendo críticas igual de malas y siendo igual de fracasos de taquilla. Hay películas que de repente se convierten en un chiste, en un hazme reír. Venom fue esa película. Tuvo unas críticas que la ridiculizaban, que se ensañaban mucho con ella, y yo creo que todas esas críticas son ciertas. Ahora bien, a mí personalmente no me parece que haya tanta diferencia entre Venom y Ant-Man y la avispa. Y Ant-Man y la avispa tiene como un 78% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Ant-Man y la avispa es una película, y pongo un ejemplo por ser una película de Marvel reciente, es una película que cuando parece que va a empezar la historia ya llevas 1 hora y 45 minutos y se acaba. Es una película que está mal escrita, que está rodada sin ningún tipo de personalidad y en la que ninguno de sus protagonistas parece querer estar. Yo creo que Venom no es mucho peor que la película estándar de superhéroes. Vale, Tanto de yo Marvel sí que como de creo- DC. Yo sí que creo que es peor. Básicamente porque en una película, estoy bastante de acuerdo con lo de Ant-Man y la avispa, que a mí es una peli a la que le sobran 20 minutos, Le sobra su existencia. 20 en minutos realidad. en la primera mitad, en la segunda y por todos lados. Pero bueno, en Ant-Man y la avispa los personajes tienen motivaciones, tienen conflictos, buscan que les pase algo, intentan conseguirlo, tienen problemas, todas estas cosas que se supone que pasa en cualquier narración. En Venom, Eddie Brock quiere algo
pero se olvida de lo que quiere a mitad de película. Venom, el simbionte, llega a la Tierra buscando que pase algo, pero cambia de idea a mitad de película. A mitad de película, en Venom, no pasa nada más que la inevitable pelea final. Es para lo único que va. No estoy hablando ni del concepto del personaje, ni de estéticamente que podría estar mejor o peor, gustarte o más o tal. Ni siquiera estoy hablando de Tom Hardy, que sale estupendo, sale maravilloso. Lo que estoy hablando es que a nivel de guión es vaga. Sí, vaga. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es vaga, pero creo que es una película consciente de que a la gente eso le da absolutamente igual. Yo es que ahí es donde marco la línea. Es una película que sabe, quiero decir, Venom no es una película que surge de la nada. Venom es una película que ha visto otras películas, que sabe lo que funciona y lo que no funciona. En el fondo, todo lo que la gente criticaba de Batman contra Superman, por ejemplo, era sus intenciones de ser una película de verdad. Sus intenciones de ser de ser más allá, de ser un drama, de ser trascendental, de ser existencialista, de ser espiritual, de ser una película que reflexiona sobre cosas. Y eso a la gente de Batman y Superman no le gustó. Venom es el mínimo común denominador. Venom es Maroon 5. Es un grupo que le gusta a todo el mundo porque en el fondo no tiene nada de especial. Yo creo... Es el mínimo común denominador. Espérate, que estoy construyendo. Sí. Y luego me rebates. Que parecemos tú y yo, Venom y Eddie Brock ahora mismo. Entonces, Venom es esa consecuencia. Venom es la adaptación cinematográfica de aquella frase que dijo un ejecutivo de DC cuando dijo en una reunión: ¿qué más da los diálogos de la Liga de la Justicia si la mayoría de la gente la va a ver doblada? Esa mentalidad se ha adaptado a película y esa película se llama Venom. Sí. Entonces, partiendo de esa base, creo que Venom es una película muy entretenida. Creo que es una película que tiene escenas de acción como la persecución que son... Uy, ahora hablo de ella. Que me parece que es una escena de acción muy excitante de ver y que es un blockbuster por la pura... con la única ambición de ser un blockbuster, de hacer dinero, de dar una secuela. Creo que Marvel, haciendo películas generalmente buenas, aceptables, creo que ha ido despojando al cine de riesgos, de ambición, de narrativa, de sorpresas, hasta el punto de que en todo el universo expandido de Marvel, las únicas dos motivaciones que yo veo realmente complejas, razonadas, debatibles incluso, son la amistad de Capitán América con el Soldado de Invierno y el plan de Thanos. El resto de personajes de Marvel, es que Black Panther yo la veo un poco como la veo un poco outsider, pero sí, es verdad, Killmonger tiene razón. El resto de personajes de Black Panther, simplemente del universo de Marvel, simplemente, desde mi punto de vista, son no personajes porque no tienen dudas, no tienen miedos, no tienen conflictos reales, no se plantean su existencia, no se plantean por qué hacen las cosas que hacen, porque solo las hacen porque un guionista las ha escrito. ¿Y ese es el caso? Y sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero es como yo veo las películas de Marvel, aún disfrutándolas, creo que le han quitado tanta complejidad, tantas capas de complejidad, por lo de China, que hablaremos después, al concepto de blockbuster, que luego llega a Los Últimos Jedi, que es una película sencillísima, pero como tiene 4 cositas un poquito siniestras, de deconstrucción efectivamente y de reinvención del mito, la gente se volvía loca, la gente se prendía fuego a lo bonzo y se tiraba por las ventanas. Yo no creo que la cosa de Marvel sea tan general como tú dices, pero creo que hay películas en las que intentan hacer ciertas cosas nuevas, como El Soldado de Invierno o Black Panther. No creo que sean excepciones, sino que realmente Marvel, tenemos la idea de que Marvel tira a una sola dirección y no es verdad, tira hacia toca muchos palos, ¿no le parece? Y tiene mucho mérito que todo
todo sea- parece sea ser parte de coherente todo es coherente, del mismo universo pero- y ellos hacen que parece fácil y no lo pero es. Guardianes de la Galaxia y Soldado de Invierno comparten un universo y son las películas más poco parecidas del mundo. La cuestión, es verdad que yo estoy preocupado, noto una bajada considerable en el nivel de exigencia frente a un blockbuster. Lo hemos visto con Venom, lo hemos visto con Aquaman y Dios sabe lo que nos viene encima. De verdad, yo es que igual me bajo del carro. Pero Hay que seleccionar, yo creo. yo creo que sí. Yo es que si no te juro que estamos en los años 90 cuando yo dejé de leer cómics. Porque decía, pero ¿qué es esto? Ya no me entero nada, no me interesa a nadie, no conozco a nadie, no me importa a nadie y lo único que veo son tetas enormes y señores hipermusculados con cinturitas de avispa. O sea, es que no puedo más. El problema de Venom, quiero hablar un segundito de la persecución de Venom y tampoco voy a gastar mucho tiempo en rebatirlo. A mí no me gustó. Yo hice un vídeo aquí que se me salía saliva por la boca de lo enfadado que estaba después de haberla visto. La escena de la persecución, que me parece una poca vergüenza, estaba en el tráiler, el primer tráiler de Venom. Pero estaba en el primer tráiler sin Venom. Sin los efectos especiales y sin la cosa negra que le sale a los lados y hace que los otros coches tal. Y tenías pues bastantes planos de la persecución en el tráiler, que es como la pieza central y de lo que más orgulloso se debe sentir ese señor director. Ruben Fleischer se llama. Ruben Fleischer, de haber rodado por las calles de San Francisco. Al cabo de 6 meses publicaron el siguiente tráiler y publicaron las mismas imágenes de la persecución con lo negro de Venom, tirando coches y tal. Y eso te viene a decir que da igual que esté Venom o que no esté Venom. Es que todo es prescindible en esta película. A ver, creo que estás haciendo una metáfora, pero realmente todos ¿Qué? los trailers utilizan escenas que no se aparecen en la película luego. A mí utilizar una escena de la que todavía no hemos añadido los efectos especiales Porque la rodan muy rápido. me parece un siguiente nivel de cara. Bueno, pero a mí me parece también escandalizable que en el tráiler de Vengadores... hayan quitado un personaje. ¿Cómo se llama? Endgame. No, la otra. Infinity War. Infinity War. En el tráiler de Infinity War había un plano de todos corriendo a cámara lenta en el que estaban... Espera, es que en el tráiler de Endgame, en el de la Super Bowl, hay un plano donde claramente han borrado digitalmente a un personaje. Para que los espectadores no veamos que ese personaje ha vuelto. En el que yo digo salen ellos corriendo a cámara lenta, que se hizo muy famoso en su momento, y salía Hulk, y Hulk no estaba en ese plano. No estaba en esa batalla ni siquiera. Pero eso al menos es un trabajo extra que se han tomado en crear esa escena falsa para meterla en el tráiler. Aquí directamente es, saca un tráiler con lo que tengamos. ¿No? Es que es más vaguería. Sí, no, a ver, evidentemente en esta película nadie ha trabajado nada, Excepto Tom Hardy. que lo da absolutamente todo. Y a mí lo que me gusta de Tom Hardy de esta película, una de las cosas que más me gusta, es que yo a veces veo blockbusters y digo, ¿qué cojones estás haciendo aquí? Kate Blanchett, Nicole Kidman. Que luego siempre dicen cosas como dice Nicole Kidman. Que hacía una película para que viera a mis hijos. Claro, es la única película que puede hacer que vea a sus hijas. O el dinero, como es el caso de Michelle Williams, que ella dice, yo quería trabajar con Tom Hardy y también tengo que pagarle la universidad a mis porque, bisnietos. evidentemente, Heath Ledger no le dejó nada a esa niña. Ya. Y luego ella no se acuerda de la película ya, porque ya se ha olvidado de ella, que el otro día lo vimos en un vídeo. Pero yo veo Venom y sé perfectamente por qué Tom Hardy ha aceptado ese papel. Y no es por el dinero. No. O no es solo por el dinero. A ver, es obviamente por el dinero, porque todas estas estrellas deben decir, venga, tengo que hacer mi blockbuster o mi peli de gran presupuesto al año y luego puedo buscar cosas tal, pero es verdad que Tom Hardy, el concepto del señor que habla consigo mismo, o de Eddie Brock hablando con Venom, lo explota, le da todas las vueltas que les puede dar. De hecho, por lo visto, hay horas y horas de metraje De él hablando solo. de él hablando solo, porque yo entiendo que como actor eso te llame mucho la atención y quieras probarlo y quieras ver lo que De hecho, pasa. las críticas cuando salieron al principio, había muchas que decían, no sé si acabo de ver la mejor interpretación de la historia o la peor interpretación de la historia o la peor interpretación de la historia, porque sí es verdad que él está pasadísimo, pero llega un momento que está tan pasado de vuelta
y es tan buen actor en realidad, Sí. y está tan en su salsa, se lo está pasando tan bien cuando se mete en el acuario con las langostas, que dices lo compro. Y lo voy a disfrutar como lo está disfrutando él. Ahí hay, desde mi punto de vista, una alegoría que puede que ni el guionista ni el director, yo creo que Tom Hardy sí, pero desde luego nadie que estaba detrás de esa película se había planteado que es una alegoría de las enfermedades mentales. O sea, la forma en la que... Podrían haber ido ahí porque... No, pero si no hace falta ir, si está en Tom Hardy, la forma en la que él se recibe esos primeros síntomas de su desajuste con la realidad, esa alienación respecto a la sociedad, ese sufrimiento, esa fase de negación de no estoy escuchando nada, y el proceso al que él llega al final de asumirse a sí mismo y reconciliarse con literalmente las voces en su cabeza. Creo que funciona como una alegoría muy fina y muy sencilla de las enfermedades mentales. Podrían haber ido todo el camino, porque el otro día estuve escuchando... Pero es que no quieren. El otro día estuve escuchando a Kevin Feige en una entrevista que dio en... Pues yo que sé, uno de los 27 podcasts de Variety, donde hablaba de que cuando hicieron la segunda de X-Men, que fue la primera que él tuvo una implicación ejecutiva de estar en la sala de guionistas y tal, él le tuvo que explicar a la gente que estaba en esa sala escribiendo, que dijo, y no muchos lo sabían, aunque ahora parecerá de perogrullo, pero es una cosa que les sorprendió mucho, leen los cómics. Porque los cómics, como llevan 40 años publicándose, para un problema en concreto o para un tema en concreto, siempre va a haber un cómic que te haya hablado del tema. Es que en Hollywood mucha gente ve los cómics como una propiedad intelectual. Entonces, Venom, estoy seguro que los 30 años que llevamos de Venom, la alegoría de Venom como los problemas mentales, o la ansiedad, o la doble esquizofrenia, la esquizofrenia de Eddie Brock o del host que sea en el momento, seguro que se ha tratado. Seguro que puedes coger algo de ahí y sacarlo. Una vez más, el no haber ido nada mínimo, darnos un mínimo más allá de pero esto, Carles, es vaguería. ¿para qué? Ya no, si por Llega eso un luego a la momento, gente le gusta. No, pero llega un momento que dices, en cualquier trabajo, o sea, si ves que al final lo más sencillo es lo que más funciona, si el tweet que tiene más retweets es la mayor obviedad, y es una obviedad que va adelante unpopular opinion. Opinión impopular. No me gusta la mayonesa. Pues no rantemos sobre Twitter que no acabamos, Juan. No, pero quiero decir, si tú al final constatas que lo que mejor funciona es lo más sencillo, ¿para qué te vas a poner a investigar sobre enfermedades mentales? Tom Hardy, que está tronado, sí, él decidió construir este personaje. Y a lo mejor fue al director, le dijo, oye, piensa hacer esto, y el director le dijo lo que quiera. Obviamente, Tom Hardy es más importante que el director en ese set. Y entonces esa lucha contra uno mismo está ahí, pero no está en el guión, está en Tom Hardy y en sus improvisaciones y en su lenguaje corporal y todo eso. Pero mi defensa de Venom viene básicamente por lo que estoy diciendo. Creo que es una película muy entretenida. Creo que no es mucho peor entretenida te lo concedo, que la media del cine de superhéroes. Y creo que es una película que por lo menos es honesta. Porque total, para hacerme una película que es exactamente igual que todas. Pero hacer la fotografía más oscura para que parezca más madura y más oscura, pues me parece... Venom y ya está. De hecho, que es deliberadamente vaga. Sí. Por los problemas de derechos que tienen. Me explico. Con la gente que yo fui a ver al cine, me acuerdo que había 2 chicos al lado mío que acabada la película estaban, pero este no era el malo de Spider-Man. Pero entonces, ¿dónde está Spider-Man en todo esto? Entonces, ¿esto cómo cuadra con todo esto? Creo que la peli deliberadamente no se mete en ningún tipo de profundidad porque no pueden, porque es algo con lo que no pueden trabajar. Claro. Pero insisto en que no le hace falta. Y ahí es donde vamos a China. Vale. Y vamos a acabar con esto. Sí. Vamos a acabar con esto. Y con la promesa de que Venom ha funcionado tan bien
que se va a convertir en el centro de una nueva franquicia Que de hagan lo que superhéroes. Tú déjale que hagan lo que quieran y De nosotros... superhéroes con la aparición de Carnage y ahora entre el éxito de Venom y el éxito del Spider-Verse, Amy Pascal está en racha y lo va a producir todo. A todos los proyectos van a tener luz verde y ella va a decir que sí a todo y vamos a tener un universo de Spider-Man. Marvel se puede olvidar de recuperar al resto de los personajes de Spider-Man en los próximos 25 años. Olvidaos de fusiones con Marvel. Sony va a ir a por todas, porque por la que le sale bien van a ir a por ello. Lo que nos lleva... ¿Y por qué van a poder ir a por ello? Porque tienen un arma secreta que se llama China. China. Mira, en China... durante muchos años estuvo prohibido el cine de Hollywood, prohibido en cuanto a que no se distribuía. Y empezaron poco a poco a permitir algunos estrenos, por supuesto que habían pasado muchísima censura. El primero fue El Fugitivo en el año 93 y poco a poco empezaron a abrir 1, 2, 3, 4, más 7, 10 estrenos cada año. Pero siempre protegiendo mucho, no solamente la cultura china, sino la producción propia, la producción local de ficción en China. ¿Qué pasa? Que en el fondo a los chinos tampoco les gustaba tanto el cine. Ya. O sea, no iban tanto al cine, son muchos, pero no había cines. Cuando de repente hay una reforma en el gobierno, que yo evidentemente pues tampoco entiendo del todo, pero sé que hubo una reforma en el gobierno, y no me voy a meter en asuntos donde no me voy a poder salir. Hubo una reforma que básicamente es un gobierno que dijo, vamos a empezar a abrirnos a Occidente, pero abrirnos a Occidente en cuanto a imitar su modelo económico. Exacto, es decir, pero la ideología y los valores van a seguir claro, en manos del Partido Comunista. sí, chino. que bueno, tú no puedes sacar tampoco a la gente, a los chinos les gusta lo que les gusta. Claro, Son los chinos han vivido una revolución cultural súper bestia y ahora no los vas a sacar de ahí. Pero les gusta, a ellos les gusta lo que les gusta. Y les gusta, por eso les gustó Warcraft, porque les gustan los monstruos. Bueno. Total, que de repente China empezó a aplicar un modelo económico que estaba menos basado en la exportación, made in China, y más en el consumo local. Empezaron a abrirse cafeterías, empezaron a abrirse restaurantes, polideportivos, clubes de ocio, pues un poco lo que pasó en España en los años 80 y los años 90. Empezaron a ir al cine. Espérate, que no me dejas explicarlo. Perdón. ¿Qué prisa tienes? Ninguna. Si han llegado hasta aquí, ¿ya se van a quedar hasta el final? Hola. Mira, Bruce ya se ha dormido. Que realmente me parece que hay que explicar esto para que se entienda el éxito de películas como Venom o Aquaman o Warcraft. Y entonces, básicamente la sociedad china empezó a consumir más como en Occidente, que es, ya no solamente te dedicas a ir a trabajar, a comer, a dormir, sino que tienes aspiraciones de lujo, aspiraciones de consumo, y de repente, cuando se estrenó Avatar, que claro, tenía todos los colorinchis. Entiendo dónde íbamos. Claro. Querías hablar de Avatar. Entonces que todo gira en torno a Avatar. Cuando se estrenó Avatar, que es una película que tiene muchísimos fluorescentes, que es lo que les gusta a los chinos, lo brillante, la gente hacía colas en plan bajo la lluvia, había sesiones a las 12 de la madrugada, a las 3 de la madrugada entre semana, porque la gente estaba obsesionada con Avatar y no había suficientes cines. Entonces de repente empezaron a construir cines para proyectar Avatar. Madre mía. ¿Vale? Ese es el año 2009. Después de Avatar, los chinos dicen, queremos más de esto. ¿Cómo que esto existía, maricón? Dame más. Entonces de repente empiezan a abrir más la cuota de cine extranjero que se permite. Y todo blockbusters. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todo blockbusters? Pues porque al final un chino no puede comprender un thriller americano. No solo o que una no pueda comedia comprender, romántica. sino que seguramente el gobierno no quiera que el chino medio... Que se han estrenado, pero es que no las entienden porque no entienden su forma de relacionarse. Una comedia romántica, por ejemplo, ellos no comprenden por qué los personajes hacen lo que hacen. En los dramas, en los thrillers, sí, etcétera. No queremos yo no me quiero meter mucho en eso porque seguramente digo una burrada de cómo viven los chinos, pero sí, entiendo lo que quieres decir. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que sí entienden? Mira que a mi Avatar ya me parecía infantilizada en su momento. Claro. Me parecía un argumento muy pues, reducido a su... Avatar es el Padrino comparado con Venom. Ya.
Entonces, Todo va peor. como no siempre se han aprobado los blockbusters, como por ejemplo el remake de Cazafantasmas, como había referencias al espiritismo, lo prohibieron, pues es como China, que ahora mismo es el segundo mayor mercado de cinematográfico del mundo, esto pasa en 10 años, es un mercado súper importante. ¿Qué haces? Simplificar las películas al máximo. Ya. Simplificar los argumentos al máximo para que lo peten en China, que allí lo peta las de Too Fast Too Furious, Aquaman y todas estas, porque no tienen argumento. Ya. Y eso es una cosa que da mucho miedo porque, por un lado, parece que hay una corriente que quiere abrir al género de superhéroes y otros géneros a nuevas sensibilidades, sexualidades, nuevas historias, nuevos protagonistas, no blancos, mujeres, LGTBI y tal. Y China es un muro. China es un muro en los despachos. Cuando la gente se plantea en los despachos producir Wonder Woman, piensan en si Wonder Woman se va a entender en China y va a gustar. O Black Panther, por suerte, hay cosas que no necesitan de China para triunfar, pero claro, ahora mismo es un componente súper importante. Sí, es verdad que Marvel está por encima, pero Venom no estaba por encima. No estaba por encima. Y DC no está por encima. De todas maneras, te digo una cosa, es probable que Venom... Star Wars, por ejemplo, perdona, no te recauda nada en China y sin embargo lo peta muchísimo. Estoy seguro que Venom, en su segunda entrega, que va a haber, con Woody Harrelson por ahí, haciendo de actor secundario Bob, que el pelo es igual. Es exacto. Sí, vamos, el actor secundario Bob de los Simpsons y el Carnage que nos presentaron al final de Venom. Es verdad. Es exactamente igual y con la camisa de fuerza y en la cárcel. Yo creo que ahí estaban jugando algo. Bueno, no, porque no se enteran de esas cosas. Estoy seguro que la segunda de Venom va a tener alguna aspiración. Va a tener intención de contar algo. Va a tener algo tiene que contar. Aparece Carnage y se pelean y ya está. No, yo creo que va a haber. Yo creo que ahora que ya lo han conseguido. Vamos, quiero creer, porque es que últimamente estoy un poquito pesimista con estas cosas, pero yo creo que van a intentar ir un pelín más allá, ahora que ya lo tienen. Yo creo que sí, que si es así, no veo razón para hacerlo, porque si les ha ido genial con esta. A ver, tampoco van a querer explicar ningún drama familiar ni ninguna cosa muy compleja, pero sí que pues es que de verdad es que todo lo que pasa en Venom es súper superficial. Es que a mí no se me quita la cabeza cuando el simbionte le dice a Eddie Brock: he decidido que voy a traicionar a toda mi raza porque la vida que me has enseñado es maravillosa. Y Eddie Brock básicamente lo único que ha hecho es comer basura directamente, ¿Te parece? llorar y beber cerveza sin parar. Es que es una vida maravillosa eso. Como para que tú traiciones a toda una civilización. ¿Pero qué más te da? ¿Que ha hecho tu civilización por ti? Bueno, pues será. ¿Tú no te irías a otro planeta a beber cerveza y a comer pizza? Yo ahora mismo sí. Pues ya está, pues vámonos ahora. Nos vamos a comer pizza, no sé. Vamos a comer un poquito más sano que Aguacate. Aguacate, que es entre semana, que somos millennials. Bueno, yo no lo soy. ¿Tienes algo más que decir? No. Hemos hablado de China. ¿Tú crees que tengo algo más que decir ya? Tú nunca has dejado de tener cosas que decir. Juan Sanguino. No, peor aún. No tener cosas que decir nunca me ha detenido a la hora de decir Exacto. cosas. Bueno, ni a mí. Mirad mi Twitter. Pero vámonos ya. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por ver esto. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti por invitarme. Hombre, yo te descubrí. Así. Así. Gracias, vuelve. Tenemos un montón de... Esto lo podemos hacer con un montón de películas. Claro. Y nada, vosotros nos vemos próximamente comentando nuevos estrenos, nuevas cosas que vendrán. La cosa está paradita, pero ya para marzo llega la Capitana Marvel y vendrá. Suscribíos a su canal. Suscribíos al canal, buscad a Juan Sanguino en Twitter. En Twitter, no en la calle. En la calle, dejadle en paz, sí. Pero en Twitter, Juan... Dejadme en paz, pues decirme hola. Si sois educados, sí. Juan L. Sanguino, arroba Juan L. Sanguino, seguidme a mí en Twitter, Carles Cuevas. Y Bruce, pues hoy tenía el día de dormir. Bruce no tiene Twitter. Bruce no tiene Twitter ni lo va a tener. Lo que le faltaba ya. Vamos, ya tiene un canal de YouTube. ¡Hala! ¡Hasta luego!